Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los aquí presentes en las aulas de este seminario del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información IBI, y a quienes nos siguen por los canales sociales a través de este instituto. El motivo que nos reúne es la mesa redonda Redes Sociales y Metadatos, como parte del Seminario de Investigación de Metadatos que coordina el doctor Ariel Alejandro Rodríguez García. Este seminario tiene como objetivo general analizar las distintas estructuras y esquemas de metadatos con el propósito de crear un adecuado almacenamiento, descripción, representación, accesibilidad y usabilidad a los datos de los objetos digitales. Como parte de las actividades de este seminario está la organización de mesas redondas como la de hoy, redes sociales y metadatos, con 3 especialistas que nos darán su punto de vista desde su especialidad. Nos encontramos con la maestra María de los Ángeles Medina Huerta, a quien le doy la cordial bienvenida. Ella es especialista independiente de políticas públicas de información, maestra en bibliotecología y estudios de la información con mención honorífica por la UNAM. Al actuario José Fabián Romo Zamudio, bienvenido. Actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM, área de interés tecnologías de la información aplicadas a la educación, así como tecnologías de audio y video. En la actualidad es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GETIC UNAM. Al maestro Rafael Ibarra Contreras, licenciado en Letras Inglesas, diplomado en Biblioteca Digital y maestro en Lingüística Aplicada, profesor en la Facultad de Química en el taller de Publish Your Research, a partir del cual se han publicado más de 20 artículos en revistas indexadas en JCR de Easy Web Science desde 2007. Bienvenido, maestro Ibarra. Comenzaremos preguntando al actuario Fabián Romo, por favor, ¿qué son y para qué sirven los denominados metadatos sociales? No me acuerdo de la respuesta. No, buenas tardes, gracias a todos. Los metadatos sociales en realidad todos sabemos, los metadatos son los datos sobre los datos. Esto es descripciones sobre la información que estamos viendo. En el caso particular de tecnologías de información y comunicación, el metadato se describe como datos adicionales o elementos que complementan la usabilidad, accesibilidad de cada uno de los datos o los diversos tipos de datos. Un ejemplo muy claro son las fotografías, las imágenes. No es nada más saber el nombre de la fotografía y su extensión, por ejemplo, el tipo, el formato. En sí el formato ya es un tipo de metadato, sino que también es, por ejemplo, sus dimensiones, profundidad de píxeles o de color, la fecha en que fue tomada la fotografía, el tipo de cámara que lo tomó, todo eso son metadatos que tradicionalmente la mayoría de los sistemas o medios de captura lo agregan de forma automática. Lo mismo aplica para el caso del video y para textos y demás. Con esa idea, lo que son los metadatos sociales son etiquetas o valores específicos que se están empleando fundamentalmente en sistemas de redes sociales, por todos conocidos como Facebook, como Twitter, LinkedIn, etcétera, o sea, la cantidad de sitios de redes sociales, Instagram, etcétera, en donde a partir de esos valores se puede hacer una mejor difusión o accesibilidad, como en el caso de los demás tipos de metadatos, a cierto tipo de contenido. En realidad son variables. Muchos de estos metadatos están basados en un estándar que se denomina Open Graph y que pueden ser invocados en diversos, hablando en términos netamente técnicos, en las páginas web, en diversos sitios se pueden incluir estas etiquetas para una mayor visibilidad o accesibilidad a cierto tipo de contenido. En este sentido, actuario, ¿cuál es la red social que hace mejor uso de los metadatos? Bueno, hay dos tendencias importantes aquí. Por naturaleza misma, Facebook y Twitter son de las que más hacen un uso extensivo de los metadatos, de estos descritos dentro de este estándar. Twitter estableció un propio esquema de metadatos, y mientras que cualquier metadato en Facebook y otras redes sociales como LinkedIn va con una etiqueta al principio que es OG, lo cual significa Open Graph, y después el tipo de dato, por ejemplo el URL o el autor, etcétera, etcétera. Twitter tiene su propia etiqueta que es Twitter, 2 puntos y después el tipo de metadato.
Sin lugar a dudas son las que más hacen uso de esto. Sin embargo, a esta pregunta creo que es importante agregar la enorme tendencia que hay hoy en día en el análisis de los datos. Y en ese sentido, las tecnologías de Big Data, perdón, espero ser no demasiado técnico, todos sabemos lo que es Big Data, datote, no. Son tecnologías de análisis de la información, de hecho son tecnologías de analíticos, que es el mayor valor agregado que tienen precisamente estos dos tipos de redes sociales. Seguramente todo el mundo se pregunta de qué vive en Facebook y de qué vive en Twitter. ¿De vender publicidad? No. Sí, vende publicidad, pero no es su principal ingreso. ¿De vender acciones porque son empresas públicas en la bolsa? Pues sí, es una manera de hacerse de capital. Pero en realidad su negocio, su mercadeo y el producto que dan es precisamente los contenidos de las redes sociales. Todo lo que se anota en Facebook y en Twitter es vendible y es útil para muchas empresas. Desde análisis de mercado, saber tendencias en diversos grupos sociales, incluso hasta para gobiernos, para tener conocimiento de movimientos sociales, inquietudes y una serie de otras cosas que hagan caso, u otras cosas que realmente apliquen algún tipo de medida represiva o cualquier otra, ¿no? Dependiendo del tipo de gobierno. Pero toda esa información es vendida por Facebook. Lamentablemente la mayoría de los usuarios de las redes sociales, y como es una sana, ojo, sarcasmo, práctica en México, nunca leemos, y menos los acuerdos de servicio, en donde están las licencias y los términos y condiciones de los servicios de las redes sociales, dice claramente que cualquier información que pongamos ahí es propiedad de esa empresa. Es propiedad de Facebook, es propiedad de Twitter, Instagram y demás. Ha habido diversos demandas legales en los últimos años, en los últimos meses, en donde los usuarios exigen que su derecho a ser eliminados, se le llama al olvido digital o al olvido tecnológico. En Europa ya es incluso una reglamentación. Sin embargo, dado que estuvieron de acuerdo en crear una cuenta bajo esas condiciones, todos los datos que ellos pongan y los metadatos, esto es, cuándo fue escrito, con relación a qué otros comentarios o opiniones de qué otros usuarios fue escrito, todos esos son metadatos, son vendibles. Y toda esa información, que son millones y millones de datos por minuto los que fluyen, son analizados por grandes sistemas de cómputo equiparables a supercomputadoras que trabajan con una tecnología, la mayoría usa un software de análisis de información denominado Hadoop. Es un software libre, y este software permite utilizar grandes clusters de cómputo para analizar la información contenida en grandes repositorios de datos, tanto los datos per se como los metadatos. Y eso es el principal negocio que tienen estas empresas. Gracias, Actuario. Y en relación a quienes conocen y se especializan en el estudio de los metadatos en los canales sociales. Eso es algo interesante, dado que los canales sociales pensaríamos que es gente especializada en sociología, en ciencias políticas o cosas por el estilo. En un principio fue así, sin embargo lo que estamos viendo ahora es que hay una enorme multidisciplina en todo ello, y mucha de la gente que está trabajando hoy en este análisis de la información dentro de las redes sociales, incluso son científicos de datos. Esta es una nueva disciplina, insisto, es de tipo multidisciplinaria en realidad, porque científicos de datos los hay, tanto provenientes de las áreas de humanidades como de las áreas de matemáticas, física, química, etcétera. O sea, y esto más que nada tiene que ver con el background, el fondo o la formación tecnológica que tienen estas personas en cuanto al procesamiento de grandes volúmenes de información. En el caso particular de la UNAM, los registros que tenemos es que los datos sobre redes sociales y demás fundamentalmente está siendo hecho por comunicólogos, licenciados en periodismo, etcétera, etcétera, pero cada vez es más la gente de otras disciplinas que se está agregando a este análisis de la información y de los datos y metadatos en las redes sociales. Y abusando un poquito, porque aún tenemos tiempo, en el área en específico de la bibliotecología y de los estudios de la información, que bueno, en este caso se puede relacionar con comunicación obviamente y periodismo, pero en el caso de las personas que se dedican a la bibliotecología como tal, ¿hay un buen nicho de estas personas involucradas en este sentido? Está creciendo el grupo de personas especializadas en bibliotecología que también están agregándose a estos grupos de análisis de información. En el caso de la experiencia de DGTIC, dado que damos soporte a diversos acervos institucionales, es parte de nuestra responsabilidad. Esto es, hay una copia, por ejemplo,
en la DGTIC de una gran cantidad de acervos, empezando por la Hemeroteca Digital de la UNAM, bueno, es la Hemeroteca Nacional Digital. Hay copias de información proveniente de la Filmoteca, videotecas, fototecas y todas las demás tecas que ya no me acuerdo, pero incluso bibliotecas per se digitales. Muchos de nuestros grupos de acervos digitales están trabajando con gente de bibliotecología y por supuesto es un grupo que está creciendo y que requiere, claro, de una capacitación importante en materia de algoritmos computacionales para hacer el procesamiento de la información. Creo que el elemento más importante, resumiendo estas tres, cuarta pregunta también, es que el cómputo, lo que nos está ofreciendo hoy en día y la capacidad del cómputo y de los nuevos algoritmos y de nuevas formas de analizar la información, no solamente está haciendo que los grupos sean mucho más variados entre sus orígenes, no solamente son especialistas en el ámbito de la comunicación o de la bibliotecología, sino que muchos otros grupos se están sumando. Y en segundo lugar, que hay una capacidad de cómputo importante que incluso traemos en los bolsillos y que no hemos logrado explotar del todo. Y eso ha sido porque tal vez muchos de nuestros programas de formación en la institución, en la UNAM en lo específico, no han sido lo suficientemente actualizados en cuanto a todas las capacidades que se tienen. Para decirlo de manera muy breve, un iPhone, y ni siquiera el 6, un iPhone 5, tiene la misma capacidad de procesamiento de información que la primera supercomputadora de la UNAM, de 1991. Claro, sonará muchos años, muchos de ustedes tal vez todavía no nacían, están muy jóvenes, pero yo ya era becario ahí en cómputo en la UNAM y me tocó estar en la instalación de la primera supercomputadora que ahora la pueden visitar en Universum como pieza de museo. Esa computadora que costó $8 millones tiene poco menos, un 5% menos de capacidad de procesamiento que un iPhone 5. Entonces es mucha la capacidad de cómputo que tenemos. Tradicionalmente una computadora como las que portamos todos no se usa en promedio más de un 15%. Y esto se debe a que, bueno, hacemos uso de muchas herramientas que ya están diseñadas, pero la explotación de todos estos datos, el ámbito lo que es los metadatos sociales, lo que es el Big Data, el análisis de la información, con el apoyo de computadoras, es sin duda un campo muy fértil para crecer en muchas disciplinas. Y eso tiene mucho que ver con este trabajo de grupos diversos. Muchas gracias. Actuario Fabián. Y ahora, como parte de la visibilidad de los datos que se dan en estas redes sociales y tocante a la visibilidad de los trabajos científicos, vamos a girar un poco hacia la publicación científica, que en este caso nos va a platicar el maestro Rafael Ibarra, por favor. ¿Cómo podemos hacer uso de los metadatos para contribuir a posicionar mejor los contenidos de las publicaciones en los canales sociales? Bueno, la pregunta es todo un reto porque hay 4 verbos, 5 sustantivos, me acomodo de la mejor manera para dar respuesta. Como preámbulo me parece muy pertinente, sobre todo para mí, y lo tomo como un GPS, la siguiente información. Los metadatos representan un apoyo a la descripción del propósito que tiene un autor al publicar su trabajo. Tenemos dentro de la literatura que existe sobre los metadatos el trabajo de Rebecca Gunther y Jacqueline Redbaugh en su obra Understanding Metadata. El propósito es Facilitating the Discovery of Relevant Information. Sabemos que hay diferentes tipos de metadatos, pero yo me voy a referir específicamente al de tipo descriptivo. Y como otro elemento del preámbulo es que las redes sociales consideradas como tales tienen 2 tipologías, una de tipo horizontal, que es proveer herramientas para la interrelación en general, en donde caben Google Scholar, entre otros. Y la otra vertical, por tipo de usuario, dirigidos a un público específico, profesionales, por ejemplo como ResearchGate, entre otras, que también son redes sociales. Sabemos también que desde 1970, empezando con email y chats, pasando por LinkedIn, Bebo, una red social inglesa, Orkut, una brasileña, y una china que vienen arrollando con todo, QQ, y naturalmente la famosísima Facebook. Entonces esto como GPS para contestar la pregunta, ¿cómo podemos hacer uso de los metadatos? A través de técnicas didácticas en las cuales se utilice precisamente los metadatos. Por ejemplo, yo tengo un método didáctico que se llama lluvia lingüística. ¿En qué consiste? En que los jóvenes autores que desean publicar su obra tomen aquellas palabras de su propósito de investigación, que por lo regular está en una oración,
tomen 3 términos que representen el mayor peso específico de su investigación. Estos 3 términos van a tener que ser ubicados en una casilla. Vamos a poner que sea la primera casilla A, la segunda B y la tercera C. Enseguida que han hecho esta selección, debe consultar fuentes de metadatos que son Medical Subject Headings, los encabezamientos de materia, entre otros. Tienen que utilizar los tesauros, tienen que utilizar los diccionarios especializados, tienen que utilizar las ontologías, tienen que utilizar, por supuesto, las palabras clave. Esas son las fuentes de donde van a tomar los metadatos. Aquí hay que poner muchísima atención y mucho cuidado en la distinción del lenguaje natural y del vocabulario controlado. Un ejemplo muy sencillo es eggs, que sería una especie de limbo, comparado con ova. Egg sabemos que es huevos y sabemos que ova no es ni siquiera inglés, es latín. Cuando un autor hace su búsqueda apoyándose en este tipo de fuentes donde están los metadatos, tienen un éxito que en la experiencia personal desde el 2007 le representa al esfuerzo de estos jóvenes autores y autoras una inversión de tiempo de aproximadamente 6 horas. Pero 6 horas no cruzando los dedos, no mordiéndose las uñas, no pensando qué fue lo que quise escribir y cuáles fueron las fuentes. O sea, toda esa serie de interrogantes se evitan a través de esta matriz de vocabulario controlado. El tipo de resultados son, entre otras cosas, que conocen nuevos autores, que conocen nuevos títulos de revistas y, por supuesto, la actualización. No es cruzando los dedos, sino la utilización de los metadatos, cuyo esfuerzo pues está totalmente soportado, apoyado en el trabajo intelectual de quienes ingresaron esa clase de metadatos. Hasta ahorita han publicado más de 20 artículos y en las relaciones de experiencia que hay sobre su lluvia lingüística, que a semejanza de la lluvia de ideas, ya saben, la lluvia de ideas e intercambio de ideas, en el caso de la lluvia lingüística, bueno, vamos a utilizar los metadatos que yacen en las ontologías, diccionarios especializados, índices, etcétera, etcétera. Créanme que el tipo de inversión que los jóvenes autores desarrollan es francamente estimulante, porque además de tener deseos de conocer más sobre el área, están ellos confirmando qué tan pertinente u original puede ser su investigación, pero tienen que estar apoyados en este tipo de terminología. De otra manera, van a estar haciendo sus búsquedas al azar, cruzando los dedos o también pensando en qué tipo de pretextos le van a decir a su profesor. Okay, muchas gracias, maestro. Y en relación con las medidas de seguridad, debemos considerar para nuestras publicaciones científicas publicadas en canales sociales, ¿qué medidas de seguridad en este sentido? Esa parte es muy interesante y lo que yo pude investigar, reflexionar y pensar se puede resumir a la suma que ofrece Creative Commons. Seguramente muchos de ustedes los conocen. Ellos ofrecen un tipo de licenciamiento que ellos dividen en 3 capas. La primera capa es de código legal, que es un instrumento legal tradicional en el tipo de lenguaje y formato de texto conocidos y amados por los abogados. La parte legal es la capa de código legal. Una segunda capa es aquella legible por los humanos, que es un formato en que las personas normales puedan entender. El resumen de la licencia o el Commons Deed, también conocido como la versión de la licencia. Y una tercera capa que es legible por máquinas, que reconoce el software desde los motores de búsqueda, pasando por la ofimática hasta llegar a la edición de música. Juega un papel muy importante en la creación, copiado, difusión y distribución de obras, a fin de facilitar que la web sepa dónde hay obras disponibles bajo licencias Creative Commons. Ellos entregan entonces una versión de licencia considerando estas 3 capas, que es de muchísima utilidad cuando nosotros no estamos muy conscientes sobre qué tipo de pasos tomar. Por ejemplo, si yo participo en una conferencia, ustedes saben que las conferencias, entre otras cosas, además de enriquecernos, es también un campo de cultivo para un pirateo de ideas quizá, para una confirmación de trabajos hechos, de la originalidad, etcétera, etcétera. Cuando nosotros, por ejemplo, deseamos participar en una mesa redonda, en un trabajo internacional, muchas veces no tenemos ni siquiera idea en qué va a terminar el trabajo que presentamos,
pero afortunadamente con la recopilación de las instituciones organizadoras, en ocasiones aparecen memorias publicadas. Ya cuentan con un ISSN, si se trata de una revista, una publicación periódica, o de un ISBN, que se trata entonces de un libro. Entonces, si nosotros como autores no tenemos idea, pero participamos en esta suerte de eventos, tenemos de alguna manera una garantía que va a velar por este tipo de aspectos. Pero por otro lado, ¿qué ocurre cuando nosotros deseamos hacerlo por iniciativa propia? En mi opinión, y afortunadamente que tenemos un especialista, yo les sugiero que lean Creative Commons Agreement, el acuerdo de Creative Commons, y naturalmente tienen ustedes que estar seguros sobre cuáles son sus propósitos, qué es lo que desean hacer, y es una oportunidad también para evaluar muy bien y validar nuestros trabajos con la finalidad de que dejemos algo para los interesados en los tópicos que nos toca expresar. En cuanto a cuáles son los derechos de autor en el manejo de la etiquetación de información científica en redes sociales, en el tipo de que esta información sea efímera o permanente. ¿Cuál es este derecho de autoría que ampara o puede cubrir nuestros datos que están circulando en las redes sociales? En esta parte es muy interesante la pregunta, porque si nosotros registramos nuestro trabajo en el INDA, por ejemplo, ya tenemos una garantía. Pero si no está registrado un trabajo, no se puede amparar. Los derechos, por supuesto, son morales, pero si no están registrados, pueden ser pasto de intereses de algunas otras personas, en cuyo caso, bueno, pues tendríamos nosotros que considerar. Si tratamos, por ejemplo, dentro de las redes sociales de ingresar algunos metadatos con conocimiento de causa o sin conocimiento de causa, al no estar registrados en una institución que vele por los seguros, los registros, los derechos, pues estamos sin muchas posibilidades para reclamar un posible plagio o etcétera. Leyendo información en el INDA, ellos por lo general tienen, son 6 modalidades, entre las cuales están la literaria, la musical, con o sin letra, la dramática, la danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura, historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográfica, arte aplicado y registro de derechos conexos. Aquí para el caso de los metadatos correspondería quizá a la sección literaria, que son todas las formas de obras escritas originales, sean de carácter literario, científico, técnico, que sería el caso, o meramente práctico, y prescindiendo de su valor y finalidad. Por lo general, el registro de obra en estas modalidades es de 223 pesos. Entonces, si nosotros acudimos al instituto para registrar nuestra colaboración, tenemos que hacer una suerte de registro propiamente dicho, ¿no? Un trámite, pero ahí estamos asegurando nuestros derechos. En el caso de que nosotros no tengamos esa precaución, bueno, pues van a estar, insisto, en el aire y cualquier persona puede hacer uso de ellos. Si nos dedicamos a la educación, mientras los propósitos sean buenos, qué bueno. Pero si otras personas que justamente tratan de hacer un mal uso o abuso, pues estamos trabajando para quienes compilan, registran y explotan este tipo de obras. Entonces habría que considerar que nuestros derechos, si los usamos como tales por la relevancia de nuestro trabajo, hay que registrarlos en la medida de lo posible y de lo pertinente. Muchas gracias, maestro Rafael Ibarra. Ahora vamos a platicar, a charlar con la maestra Ángeles Huerta. Muchas gracias de nuevo por estar acá, en el sentido de que ella es especialista en políticas de información. Y el sentido va que si el ciudadano debe considerar el derecho a conocer cómo están organizados sus datos en las redes sociales y por qué. Bien, como ya nos había comentado aquí el actuario, José Fabián, todos los datos que nosotros vamos metiendo dentro de las redes sociales, con los que vamos alimentando las redes sociales, quedan allí plasmados para que nosotros sepamos cómo se utilizan, cómo se manejan. Tenemos que saber y conocer propiamente de qué se trata, qué datos estamos metiendo, qué leyes se están utilizando para la organización y la transformación de esos datos que nosotros estamos registrando dentro de las redes sociales. Es importante porque son datos sensibles, es información que nos ubica, que da datos de nosotros, que da información sensible, dónde estamos, quiénes somos, cuáles son nuestras redes sociales, cuáles son nuestros grupos
familiares, a nivel profesional, a nivel académico. Todas estas redes van recopilando esa información. Entonces, si nosotros no sabemos cuál es la ley, cuáles son las leyes que los rigen, cuáles son las leyes que los norman, difícilmente también vamos a poder amparar nuestros derechos. Justamente lo que decían, no leemos los avisos de privacidad, no leemos la información que nos ponen las redes cuando nosotros vamos a hacer uso de esas plataformas. Entonces, nos estamos perdiendo de la parte de la protección de nuestra propia información, que se vuelve sensible, que se vuelve realmente útil, tanto para fines de mercadotecnia, por parte de las redes, porque ellos a su vez transforman esa información y la pasan luego a terceros para que nos lleguen por allí las cookies de alguna información, de algún sitio web que nos pueda interesar, o bien para vendernos algún producto, o para darnos, por ejemplo, en el Facebook, nos ponen, este es un grupo al que a usted tal vez le interese anexarse, ¿no? Es bien importante que los tengamos muy presente, cuáles son estas leyes que nos van rigiendo, cuáles son los datos que nosotros también vamos subiendo a las redes para que hagamos pleno uso de nuestros derechos. Okay. ¿México en qué posición se encuentra en cuanto al ejercicio de la política de información pública con respecto a las redes sociales? Bien, actualmente México está trabajando en la normalización de redes sociales, sobre todo porque la mayor parte de las redes sociales sabemos que son extranjeras, no cumplen en todos los ámbitos con la parte de derecho que a nosotros como mexicanos nos importa, no están registrados y no hacen realmente una protección de los derechos a nivel constitucional mexicano. Eso es parte del trabajo que se está haciendo ahora. En otras partes, nos comentaban ya también, en la Unión Europea ya está legislado, ya hay una legislación, en Estados Unidos también hay una protección de datos personales que se registran en redes sociales. Argentina tiene un observatorio que verifica, no es sancionador, pero por lo menos sí está monitoreando cómo se utilizan las redes sociales. China también sabemos que tiene una restricción. En algún momento Rusia también ha planteado esta situación de anexarse a lo que China ha propuesto, que es proteger datos de redes sociales, manejar también, ir normando la parte de Internet. México está trabajando en esa parte, aún nos falta mucho por trabajar. Actualmente el IFAI está presentando propuestas de leyes generales de protección de datos personales. Tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pero se está planteando una ley general, justamente pensando en estas nuevas modalidades de interacción que son las redes sociales. En este sentido último de la ley, precisamente, ¿cuáles son los obstáculos que encuentra la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para brindar información oportuna de alguna exigencia ciudadana en las redes sociales cuando imponen una solicitud directa? Bien, las redes sociales no se utilizan propiamente para hacer una solicitud directa. Las dependencias gubernamentales utilizan a veces redes sociales para dar alguna información, no es propiamente para hacer una respuesta, porque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información norma que las unidades de enlace son las encargadas realmente de hacer este trámite entre el ciudadano, la dependencia o la entidad de las solicitudes de información. Entonces, lo que priva muchas veces son el uso de correos electrónicos o el uso de chats ciudadanos, que de alguna manera es para atender alguna necesidad, algunas preguntas, pero no propiamente estas redes sociales de Facebook, Twitter. Es todavía muy complicado, la ley no lo prevé, solamente prevé la parte de las unidades de enlace. En ese sentido, y también abusando de ti, porque es interesante, hay, por ejemplo, en Twitter ahora mucho flujo de información y sobre todo a temáticas sociales. Cuando esto impera en este flujo con varios, digamos, intensidad en el flujo de información sobre algún movimiento nacional, digámoslo así, social,
que los medios de comunicación o de información imponen esta solicitud, porque obviamente hay un seguimiento de información de estos canales sociales. ¿Qué obstáculos son los más recurrentes cuando se pide directamente a estas unidades de información para los medios o para el ciudadano que quisiese entre nosotros o especialistas en encontrar esa información y que no se la brindan? ¿Por qué? Muchas veces tiene que ver, por una parte, con el desconocimiento de cómo se hacen las solicitudes de información. Muy pocas personas realmente utilizan la parte del portal de solicitudes de información. No conocen realmente cómo llegar y solicitar la información en las unidades de enlace. Además, en la parte de medios, generalmente se trabaja con los comunicados oficiales, sobre todo cuando son asuntos de orden nacional. Si son a nivel de seguridad, obviamente la ley también prevé esa parte. Seguridad nacional tiene una restricción dentro de la propia ley de transparencia, y esa información obviamente va a llegar por canales oficiales, que son los comunicados de las dependencias. Muchas gracias, maestra. Pasaremos a nuestro segundo bloque, que es darle la palabra a nuestros integrantes de la mesa por si ellos quieren platicar o charlar sobre algún tema o algún asunto dedicado a nuestra mesa que haya faltado puntualizar o les haya surgido en esta charla con nuestros integrantes y que quisieran agregar algo más, por favor. No, vamos en el orden de aparición. Adelante. Sí, claro, con gusto. Bueno, yo tengo unos dos comentarios. Uno es enfatizar el tipo de utilidad que representan los metadatos. En la experiencia que tengo con los jóvenes investigadores, autores que desean publicar, porque si no, no reciben su PhD, al terminar nuestras prácticas con el uso de los metadatos a través de la lluvia lingüística, el comentario, se los juro, no ha faltado, siempre está, puede ser a la mitad o al final del taller, dicen, oye, ¿por qué no nos enseñaron esto antes? Y no nada más antes en el doctorado, sino desde licenciatura. Esto lo que revela es que la utilidad de los metadatos es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y ese tipo de trabajo es el que se procura desde el punto de vista profesional con muchísima eficiencia y apego. El pero, entre comillas, es que tiene que ser in the English language, whether we like it or not. Por un lado. Y la otra es una pregunta un poquito picante, pero yo sé que nuestro compañero actuario cuando menos me va a sacar la duda de esto. Nos comentaba hace un momento que la cantidad de información que venden las compañías de redes sociales tiene la finalidad de comercial, ¿no? Digo, si nosotros decimos que libros me gustan, las editoriales van a decir, te compro toda la base de datos que hable sobre libros para saber cuáles son las tendencias y así sacar un provecho. La pregunta específica es, como nosotros utilizamos el correo UNAM y seguramente intercambiamos muchísima información académica, no sé si estén en posibilidad de hacerlo o qué pasa. ¿Con relación al correo de la UNAM? Sí. Ah, ok. Sí, es que ese servicio lo vemos nosotros. Bien que sabía el maestro. Está bien. Sí le respondo al maestro. A ver, yo creo que aquí hay dos elementos muy importantes. Primero, voy a responder a la pregunta. La segunda es un comentario sobre el tema de Creative Commons. Sí, los servicios de TI de la UNAM, los servicios de información o tecnología de la información de la UNAM, están en dos capas, específicamente hablando del correo electrónico. Hay servicios que están lo que se llama hospedados en la nube, ¿no? Esto es, por ejemplo, el correo @UNAMMX. En total, la UNAM tiene otorgadas casi 15,000 cuentas de correo electrónico @unam.mx. Claro, hay otros servicios de correo electrónico, ¿no? Bibliotecológicas, bibliográficas, todos, DGB, química, .unam.mx, pero hablando solamente de los que son @UNAMMX, que son los que otorga o los que proporciona o es responsabilidad la DGTIC, son cerca de 15,000 cuentas. La capacidad que tenemos en realidad es de casi 60,000 cuentas que podemos dar en ese dominio al día de hoy, aunque se podría crecer mucho más. Lo que pasa es que no nos han pedido tantas. Y no es que no haya esa necesidad, ustedes se preguntarán, ¿y los estudiantes? Esos están en otro dominio.
que es comunidad.unam.mx. En efecto, comunidad.unam.mx son cerca de 435,000 cuentas otorgadas al día de hoy. No vive en la UNAM, vive en la nube. Y eso fue a partir de un acuerdo con cierta empresa que empieza con M y termina con Microsoft. ¿Okay? No digo el nombre completo para no quemar, pero ya se imaginarán cómo se llama. No hay un costo, la UNAM no paga por ese servicio. Pero quien obtiene una cuenta de esa manera, digo, el estudiante no está obligado a tener una cuenta de ese tipo, pero si lo requiere, lo tiene, y siempre y cuando pues lea las condiciones del servicio, lo que tradicionalmente nuestros compañeros universitarios no hacen. Dentro de las condiciones, sí, residen servidores de Microsoft y aplican las leyes y las políticas, como lo mencionaba la maestra, de esa empresa, o bueno, de la jurisprudencia a la cual pertenece esa empresa, en este caso de los tribunales y de las leyes de los Estados Unidos de América. Sí, proporcionan información al gobierno y demás, eso es un hecho, ¿no? Sí, yo no pondría información confidencial, pero no solamente si se tratara de un servicio proporcionado por Microsoft o por Gmail o por Yahoo o quien sea, o sea, incluso el servicio proporcionado por la misma UNAM, y no es que me esté haciendo harakiri ni dándome un balazo en los pies, sino eso ya implica otra capa de seguridad si es que se quiere proteger la información, llamado encriptamiento o firma electrónica de mensajes. Cuando se hace eso, independientemente de cualquier servicio, en el momento en el que va en tránsito la información, pues es susceptible de ser analizada. La mayoría, bueno, es más, el 98% de los mensajes de correo electrónico en todo el mundo, tan solo en la UNAM transcurren 60 millones de mensajes de correo electrónico al mes, en nuestra humilde institución. Ahora imagínense a nivel mundial los que transcurren todos los meses o todos los días. Imagínense lo que ocurre, por ejemplo, con el tráfico de Internet. Hoy en día, el tráfico total de Internet es de aproximadamente 4 exabytes diarios. Todo el mundo sabe lo que es un exabyte. Súper. Entonces no tenemos problema. O sea, 4,000 petabytes. O lo que es lo mismo, 4 millones de terabytes diarios. Eso es el tráfico hoy en día. Se proyecta que para el 2019 el tráfico sea de aproximadamente 35 exabytes diarios. La información almacenada en Internet hoy en día se calcula en un acervo de poco más de 3 o 4 zettabytes. Todo el mundo sabe lo que es un zettabyte. Son 1000 exabytes. Okay, entonces son cerca de, pues sí, más o menos como unos 2 millones de petabytes o 2,000 millones de terabytes. Entonces, eso hace que se quede pequeño cualquiera de nuestros teléfonos, ¿no? Pero como les decía en algún momento que la capacidad de un teléfono es como lo de la supercomputadora, es más o menos lo mismo en memoria, ¿no? Nunca pensamos cuando teníamos la supercomputadora Cray que 16 gigabytes de memoria iba a ser algo que traeremos en el bolsillo, ¿no? Y obviamente consumimos más espacio por el tipo de datos, porque ahora ya la información no es solamente texto, la información es multimedia. Y ahí toco con el segundo punto, que es lo que quería comentar sobre Creative Commons. Estamos viendo una enorme diversidad de los acervos. Ya no es solamente el artículo científico, la foto, la imagen, la pintura y demás, o toda la lista que el maestro nos ha explicado, ¿no? Hay una diversidad de contenidos impresionante, e incluso uno de ellos tiene que ver con la identidad digital de las personas. Y esa es una parte clave que no se ha atacado demasiado, en mi opinión, en el uso de Creative Commons. Creative Commons dio origen, entre otras cosas, por ejemplo, a la Wikipedia. Me corregirá el maestro si estoy diciendo algo mal, pero Wikipedia, buena parte de sus artículos están auspiciados bajo el paraguas de Creative Commons. Si es educativo se puede usar, si no es educativo, etcétera, etcétera, todas las condiciones de Creative Commons. Pero hay un punto importante, y es, al fin y al cabo, ¿quién escribe esto? ¿Quién hace esto? Entonces no hay un catálogo de autores totalmente consistente, y eso tiene que ver con quiénes somos nosotros en la Internet. Digo la Internet porque es femenino, es la red, ¿no? Muchos lo dicen en la Internet, pero no, es femenino. ¿Cuál es nuestra identificación al respecto con el resto del mundo en Internet, con el mundo digital? Mucha gente lo asocia con la cuenta de correo electrónico. Entonces, porque eso me sirve de login en todos lados. O sea, lo utilizo, o incluso el Facebook, ¿no? O sea, la cuenta de Facebook me sirve para validarme en muchos sistemas de información. Tal vez están viendo las noticias del día de hoy, o soy el único que se embroma con noticias digitales todo el día, pero descubrieron que hay una vulnerabilidad severa en muchos sitios que utilizan a Facebook como sistema de gestión y que roban la identidad, porque toda la validación va
en lo que se conoce como texto plano a través de la red. Entonces cualquiera que se lo proponga y ve que por ahí hay un metadato que dice login y un metadato que dice password en texto plano, y que además, créanlo o no, el 85% de los passwords son password. La palabra es password. El otro 5% es 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí ven otro, que ese es algo que dejo ahora, le paso la estafeta a la maestra. Otro de los efectos que estamos viendo en el 10% restante, y es lo que se conoce como hackeo social. Y el hackeo social, también se le llama stalking, es literalmente analizar los metadatos de las personas para hacerles bullying, para robarles información, para bloquear sus accesos, etcétera, etcétera. Es una mezcla entre, es como una vida paralela, es como un universo paralelo estilo Michio Kaku o Albert Einstein, ¿no? O sea, cómo nos desempeñamos y cómo nos movemos y cómo estamos tratando de comportarnos y de crear y de reproducir y de comunicarnos en otro tipo de universo con reglas que creemos que son las mismas del mundo real. En teoría debería ser así, pero es muy difícil controlarlas de la misma manera. Entonces yo le dejaría esa inquietud a la maestra. Espero haber respondido, maestro. ¿Sí? Sí, teníamos que ese era el orden. Bien, sí hay un gran problema en cuestión jurídica con todo el manejo de las redes sociales, de los datos que están en las redes sociales. Sí hay un gran interés por saber realmente cómo se están manejando. Por eso hablábamos al principio de esta necesidad de conocer la legislación, pero además la necesidad también de leer lo que estamos ocupando, los avisos de privacidad, porque no leemos las letras chiquitas nunca, y menos los largos avisos de privacidad que nos dicen cómo van a utilizar esa información. Actualmente se habla de derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Son acceso, rectificación, cancelación y oposición a cada uno de estos datos que nosotros vamos integrando dentro de las redes sociales. Entonces, hay ahorita justamente ese manejo para vigilar cómo se están llevando o cómo se van a hacer realmente efectivos y garantizar que esos derechos se estén dando, ¿no? Que no haya este tipo de hackeos, que realmente cuando uno está utilizando un dato o una información para un servicio, al terminar ese servicio, que esos datos realmente ya no sirvan para otra cosa, no se les utilice para otra cosa, que no haya sido lo que exprofeso nosotros autorizamos. Esto es muy importante porque es parte de las garantías que nosotros debemos tener como ciudadanos del mundo, más allá de un solo país, como ciudadanos del mundo, porque también va muy ligado a esta parte de la privacidad, de la transparencia para algunas entidades y de nuestra esfera más íntima, que son esos datos que nosotros no queremos que nadie más conozca, que nosotros los damos para hacer un pago, para dar un servicio, para incluirnos dentro de algún grupo académico, para solicitar un trabajo. Todo ese tipo de informaciones son sensibles, sumamente delicadas. Por eso hablamos de la importancia de conocer, la importancia de legislar, la importancia de estar siempre al pendiente de esos datos y de esos avisos de privacidad que se van generando no solamente ya en las redes sociales. Ahora las empresas desde hace un par de años necesitan poner en sus avisos de privacidad, ya sea vía telefónica, nos dicen, si quiere conocer el aviso de privacidad, marque el 1. Si entramos a internet, nos dice, si quiere conocer el aviso de privacidad, dé clic aquí. Ese tipo de cosas son las que sí necesitamos tener muy presentes, porque van con la esfera privada, con la parte más sensible de nosotros, que justamente se prestan a que haya secuestros, no solamente ahora físicos, ahora ya son secuestros virtuales. Nos secuestran la información y nos piden una serie de cosas para que nos vuelvan a dar nuestra identidad digital. Ya estamos hablando de una situación mucho más compleja. Ya no solamente es el ámbito físico, ahora también es el ámbito digital. O que nos mandan por correo electrónico de está siendo monitoreado y ahorita va a llegar por ti la PGR y te van a llevar a la cárcel. Ese tipo de situaciones ahora es lo que se está tratando de proteger, que no pasen este tipo de acciones. Esto es
propiamente la materia en la que se está tratando de legislar, porque sí, justamente hay una serie de cuestiones que hay que ir verificando. Y esto se hace con las empresas directamente encargadas del manejo de redes sociales. Okay. ¿Algo más? Si no, daríamos paso a nuestro tercer bloque, que ya es por parte de ustedes, aquí los presentes. Si tienen alguna inquietud, pasaríamos a la serie de preguntas. ¿Quién iniciaría el diálogo aquí presente? Y después pasaríamos también con nuestros seguidores, si es que los hay en este momento, mediante nuestros canales sociales. ¿Alguna inquietud de ustedes? Yo quisiera preguntarle al maestro Ibarra si lo de la lluvia lingüística es un software o qué es. No, es una propuesta que yo hago apoyándome justamente en investigaciones que he desarrollado a lo largo del taller. Entonces, si ustedes lo desean, está abierto como lluvia lingüística. Hay un texto en español y hay otro texto en inglés, y está justamente abierto para todas las personas. Sí, es una estrategia, una técnica muy útil, y está libre. Ok, muchas gracias. Parecerá absurda la pregunta, pero pensemos en gente que desconoce qué es este concepto de metadato. Si tú eres un poquito más específico exactamente qué son esos metadatos, cómo los construimos los usuarios, y sobre todo por lo que se ha comentado aquí, la falta de responsabilidad del usuario para su protección, ya sea un texto, un código de acceso a alguna cuenta, a algún servicio, porque lo que está señalando, en donde el 98% de correos electrónicos, al no estar encriptados, son susceptibles de ser analizados en lo que llegan a su destino. Entonces, si pudiéramos conocer cuál es la naturaleza de ese metadato y cómo debemos irlo construyendo, porque la falta de responsabilidad del usuario al momento de acceder a un servicio como un correo electrónico, como una red social, en donde no lee precisamente las reglas del juego, que son estas licencias, que son estos permisos, en donde de repente dice toda información que subas aquí es susceptible de que yo la utilice, hasta toda la información que tú subas ya no es tuya. Incluso hay una red social en Estados Unidos en donde la información dura segundos, y si tienes un aparato de retina puedes bajar esa información o puedes hacer una descarga rápida, pero esa información de repente ya no aparece, y esa ha sido información últimamente susceptible en la investigación precisamente de ciberbullying y de delitos que tienen que ver con este tipo de ataques digitales hacia la privacidad de las personas. Entonces, si pudiéramos conocer exactamente esa naturaleza del metadato y hacia dónde tenemos que irnos encaminando. Son como 38 preguntas y medio juntas, pero a ver, trataré de ir un poco en orden. Primero, a ver, vamos a incendiar la mesa. El concepto de privacidad está sobrevaluado, de entrada, creo yo. O sea, antes yo recuerdo mi abuela me decía que todo mundo tenía en algún momento sus 15 minutos de fama. Hoy en día todos quisiéramos nuestros 15 minutos de privacidad. La privacidad ya se está convirtiendo en un mito. ¿Por qué? Porque somos visibles todo el tiempo. Lo mismo a través de las cámaras del C4, ya sea en Ciudad Universitaria o, o fuera de ella. Siempre hay una cámara, siempre hay alguien que puede grabar algo, alguien que ya no es solamente el que lo oyó y demás, sino son tantos los dispositivos para captura de información todo el tiempo que están a nuestro alcance, que sin lugar a dudas somos los... esa es la época, en mi opinión, la era geológica más pública de la especie humana.
Y este concepto de la privacidad implica muchas cosas, incluso en la misma DGTIC, en muchos seminarios, mesas redondas, discusiones que tenemos en los grupos de trabajo y demás. Uno de los puntos que discutimos, y lleva de nuevo a las políticas de información, de protección de datos, y lleva la parte de los metadatos y la clasificación y la catalogación y demás, es realmente de qué estamos hablando. O sea, tal vez todo esto ya cambió y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Tal vez estas reglas del juego a las cuales estábamos acostumbrados ya no son aplicables. Alguna vez pensábamos, ¿por qué siguen existiendo los derechos de autor? Que contengan al maestro porque me va a decir ¿cómo es posible que mencionemos eso? Nos lo preguntamos en realidad porque sí, hoy en día, entre más tratamos de proteger las cosas, al parecer surgen 10 maneras de desproteger las cosas. Entonces, si hicieron un DVD con regiones para que entonces solamente en ciertos lugares se pudiera reproducir, bueno, antes de que salieran el DVD región 4 existían los reproductores multiregión ya, para evitar cualquier tipo de protección, ¿no? Y si sacan un Blu-ray con encriptamiento para que no se pueda copiar a menos que sea con un dispositivo especial, el dispositivo especial lo venden en República del Salvador desde hace 3 días, esquina con Eje Central. Es eso de lo que estamos hablando. O sea, estamos viviendo en algo en donde parecería una cadena de sinsentidos, de que estamos tratando de protegernos todo el tiempo, pero a la vez queremos dar visibilidad. Queremos que nuestros contenidos no nos los vayan a piratear, pero queremos tener el mayor acceso de todo mundo, que vean nuestras investigaciones, que vean nuestros documentos, y parece que no encontramos el justo medio. Tratamos de solucionarlo todo a cañonazos de tecnología, o sea, vamos a agregarle el encriptamiento y vamos a agregarle la contraseña ultra compleja, que no es solamente el nombre de mi mascota más la fecha de nacimiento de mi mamá, sino además con simbolito de pesitos, bolitas, o sea, y aún así alguien nos hackea la cuenta. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Creo que la esencia de todo esto, y sin afán de sobresimplificar, es en efecto lo que usted mencionaba. Hemos adoptado tecnología sin la suficiente capacitación, sin la suficiente orientación. Para nosotros es muy sencillo, cada vez estas cosas son más sencillas. Yo empecé a dar clases de cómputo en principios de los 90s. Y todavía había una cosa que era dir, C, 2 puntos, enter, ¿no? Y copy, asterisco, punto, asterisco. Sé que para muchos de ustedes hablar de eso es, no sé en qué lenguaje está hablando, una cosa llamada MS2, ¿no? Era una manera de comunicarse con la computadora. Hoy en día decir línea de comandos aquí, en un teléfono, ¿qué es eso, línea de comandos, no? Si todo es bien sencillo con el dedo. O sea, hemos facilitado el acceso a la tecnología, pero eso ha llevado un cierto sacrificio, ¿no? Es como una apuesta una tentación medio demoníaca, ¿no? Ok, va a ser más fácil, pero hay ciertas cosas que no van a poder controlar. Por eso si ustedes investigan con varios de nuestros colegas universitarios, ellos sí quieren seguir trabajando todavía en línea de comandos, si quieren seguir teniendo el control de todas las cosas, si les parece que ciertos sistemas operativos no son tan seguros y quieren usar Linux y una serie de rollos, y aún así eso es susceptible de ser alterado. Alguien decía, algún exdirector de nuestra dependencia hace algunos años, que si querías que no te piratearan algo y que no te robaran algún tipo de información, ni siquiera lo pensaras. Ya no digo hablarlo, o sea, simplemente ni lo piensen, porque de algún momento va a haber un chip que se va a insertar en el cerebro y entonces ya va a haber telepatía por Wi-Fi. Y es un hecho, de hecho ya existen los prototipos. Entonces, digo, para limitar esta cosa, ¿no? Esto sigue siendo de la edad de piedra, un teléfono. Llegará el momento en que sea directo del cerebro, no las interfaces cerebro-computadora, ya ni siquiera humano-computadora. Y eso es algo que también va a suceder. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es que hemos adoptado tecnología sin la suficiente capacitación, aunado a ciertas desventajas culturales, como el no leer, el no analizar, el no investigar, en darlo todo por sentado, en creer que todo es un derecho, ¿no? Tenemos derecho al correo electrónico gratuito. Tenemos derecho a la internet gratuita. A ver, espérense, todo eso cuesta. A alguien le cuesta. Es más, hacer una búsqueda en internet le cuesta de entrada al planeta. No sé cuántos kilos de monóxido y dióxido de carbono es ejecutar el search en Google. Y hay un cálculo al respecto de eso. ¿Por qué? Porque implica procesadores en algún lugar que están consumiendo energía eléctrica, discos duros que están girando en algún lugar, información que se está generando tan solo para hacer un search. Entonces, yo creo que el hecho de que es como la ciencia en sí, ¿no? O sea, podemos adoptar la ciencia, pero no necesariamente sus métodos, y es lo que ha sucedido.
O sea, adoptamos ciencia, adoptamos conocimiento y demás, pero no necesariamente adoptamos sus métodos. Y creo que eso es algo que nos lleva, en mi opinión, insisto, no quiero sobresimplificar, al fondo de las cosas, educación. Nuestro modelo educativo tal vez está chocando totalmente, no tal vez está chocando de frente, con todo lo que tenemos al alcance. Alguna vez alguien nos preguntaba hace algunos años, ¿cómo será la universidad en el 2025? O en el 2050. Y la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿habrá universidad? No, con todo eso que está sucediendo, claro, alguien se puede desgarrar las vestiduras, claro, sí, fundada desde 1575, ¿cómo no? Va a haber universidad. Seguiremos por los siglos de los siglos. Sí, pero el concepto tradicional que tenemos de universidad, el concepto tradicional que tenemos de investigación, alguna vez, perdón por tomar tantos minutos, nada más para concluir, por unos alumnos míos en la Facultad de Ciencias les hice un ejercicio al respecto de qué pasaría si la información tuviera el mismo ciclo que la evolución y si el universo fuera por definición pirata. Esto es, el cosmos se duplica todo el tiempo y se replica todo el tiempo y sacan nuevas versiones modificadas a partir de mutaciones y una serie de cosas. Y yo no vi en ningún momento que una estrella pusiera unos derechos de autor de cómo sintetizar un átomo de uranio. A lo que voy es el proceso mismo de la naturaleza el que ahora la información, esta capa de la evolución humana y de la evolución de este planeta, tenga que reproducirse lo más posible, porque eso genera más conocimiento. Y hay una regla, el conocimiento es el único bien que al distribuirse se multiplica. Todos los demás se desgastan. Tal vez habría que preguntarnos si nos interesa protegerlo tanto, a tal grado de que incidamos en un paroxismo de las cosas, o que sea libre y que se reproduzca, con todos los riesgos que eso lleva. Pero es algo que solamente entre todos tenemos que discutir. No creo que haya una receta para solucionarlo. Perdón por llegar a la respuesta de no tengo la receta, pero es parte de. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que nos están realizando por Livestream. Para la maestra Huerta, Ángeles Huerta, dice Bibliorural, ¿cómo debe relacionarse el ciudadano con el funcionario público? Y si éste puede o no responder a través de redes sociales. Creo que ya había comentado algo al respecto, pero para reiterar. Sí, bueno, ya habíamos comentado un poquito, nada más. Actualmente sí hay mecanismos dentro de los mismos funcionarios que van poniendo, por ejemplo, en el caso de los senadores, en el caso de los diputados, cada uno tiene una forma de manejo de sus propias redes sociales. Algunos tienen Facebook, tienen Twitter, tienen alguna otra red social con las que se ponen de alguna manera a disposición de los ciudadanos o de quien quiera seguirlos y compartir con ellos a través de las redes sociales. Esa es una manera de interactuar, si bien es cierto, con los funcionarios públicos. También hay otros canales dentro de las mismas redes, se van planteando espacios, blogs, foros, chats, que es otra manera de interactuar con los funcionarios. Algunas veces les podrán contestar, no sé qué tanto sea factible para los funcionarios propiamente, porque dan una imagen pública y tienen que estar de alguna manera ceñidos a unas cuestiones normativas, pero sí hay una interacción y el ciudadano puede perfectamente acercarse y estar allí presente. Muchas gracias, maestra Ángeles. Para último, y cerramos con esto la serie de preguntas, Bibliorural nos pregunta más bien al actuario Fabián Romo, ¿cómo integra la UNAM Digital las redes sociales y permite el etiquetado social? Perfecto, esa se responde rápida para dar paso a otra que responda el maestro. No lo hacemos. No. ¿Así? No se explota. Okay. Es algo increíble, no se está explotando. Y es algo que, bueno, hemos discutido con muchos grupos de comunicación que lo utilicen, que lo hagan, ¿no? Pero yo creo que es parte de lo que la universidad hace, innovar en ciertas cosas, y una de ellas es que tendremos que innovar en ello. ¿Hay alguna política que restringe esta parte? No hay una política que restrinja el uso de los datos o los metadatos de las redes sociales en realidad. Es más, mucho podría ayudar a la mayor visibilidad de muchas cosas. Utilizar esos metadatos para incluirlos en las publicaciones, en las revistas, de muchos otros lados, le daría más visibilidad a los contenidos. Y organización y rescate de la información. Claro. De hecho, lo que propiciamos es que la gente los use. Pero es algo que de forma natural cualquier usuario lo puede incluir dentro de sus publicaciones en las redes sociales, conociendo el estándar.
Y hay muchos recursos, perdón por referir a la red misma, en donde uno puede, hay guías de cómo puede uno incluir estos metadatos en todas las publicaciones. Muy bien. Pues, ¿qué otra más hay? Bueno, sí, de Brasil hay una pregunta para el doctor Fabián, del doctor más bien, hay una pregunta del doctor Fabián Castro de Brasil, y que me gustaría saber la relación de los metadatos con ontologías en la formación de los catálogos bibliográficos en el contexto de la web semántica y la fecha y movimiento Linking Data. Esta es una pregunta muy interesante y de gran profundidad. En la actualidad, el tipo de elaboración de ontologías se nutre con una masa impresionante de información, pero el tipo de colecta que se hace no forma parte de una selección propiamente con vías semánticas, sino con vías algorítmicas. Voy a poner un ejemplo bastante concreto y aterrizado para hacerlo lo más claro posible. Si yo escribo la palabra, las palabras water treatment, son dos cadenas de caracteres, W, A, T, E, R y treatment. Si yo ingreso estas palabras en una búsqueda, el resultado va a ser la réplica de estas dos cadenas. Si yo utilizo cleaning water, ya estoy alterando, estoy utilizando un sinónimo, pero es una cadena diferente a la que se ingresó. Entonces, esta parte yo pienso que ya nos va a ayudar a entender la diferencia entre relevancia y pertinencia. La relevancia consiste en tener los mismos caracteres de la misma cadena idénticos. Pero cuando se trata de otra cadena que significa lo mismo, pero con otras palabras, ya no es relevante. Es decir, no cumple con las características del número de caracteres en el orden descrito. Esto es algo muy interesante. ¿Cómo se hace entonces para la colecta de las ontologías? Digo, empecé con este ejemplo sencillo para pasar a la siguiente explicación. En la sección de las ontologías hacen un estudio muy pormenorizado e impresionante sobre cuestiones de jerarquías de palabras. Toman aspectos, por ejemplo, de sensibilidad, utilidad, campo de estudios. Es impresionante, pero todavía se deja de lado el aspecto semántico. Y para aterrizar esta sección con relación a la pregunta, sí hay un movimiento impresionante de datos que tiene como objetivo el satisfacer las necesidades de información del usuario, pero la realidad nos dice otra cosa. Cuando nosotros estamos buscando información en una base de datos, por hablar en términos académicos, cuando no sabemos elaborar nuestra pregunta de investigación o el vocabulario apropiado, apoyado en los metadatos, nos frustramos. Y es lo mismo que ocurre en Google. Entonces, si ese tipo de relevancia que me regresa a los caracteres que ingresé, pero tiene poco que ver con la semántica, es lo que nos frustra. Las ontologías, insisto, son una parte jerárquica impresionante. Yo cuando vi una estructura, una de varias estructuras, yo francamente sí estaba impresionado por todas las partes que se consideran para adoptar un término. Pero también me dio una especie de shock, de conmoción, el saber que poco tiene que ver con el significado. Entonces, sí, las ontologías son masas de información impresionantes en zettabytes, pero que en cuestiones de significado, en realidad todavía dejan mucho que desear. Del 1 al 10 yo me atrevo a decir, con la experiencia, pueden ustedes considerarla poca, mediana, regular, del 1 al 10 de 4. Entonces, todos los esfuerzos que se hacen para elaborar el tipo de ontologías, desde el punto de vista semántico, son muy pobres. Desde el punto de vista algebraico, logarítmico, es impresionante. Pero yo no quiero cosas que me impresionen, quiero cosas que me sean de utilidad. Y en cuestiones del LinkedIn, el aspecto histórico, tengo una relación de redes sociales. Desafortunadamente no anoté el año en LinkedIn, pero lo que sí quisiera comentar es que
si desde los 70s, en donde se nos permitía enviar correos electrónicos y hacer una suerte de chat, ya era una relación social e iniciaba con relaciones entre alumnos, estudiantes. Poco a poco se fue distribuyendo en cuestiones públicas, es decir, ya no es necesario que yo sea estudiante o académico para que tenga acceso a las redes sociales. Ustedes conocen quizá Match.com, el asunto de las parejas. Conocen ustedes también otro tipo de redes sociales a las cuales podemos ingresar, pero que las más populares son justamente de un tipo de corte social, sin hacer distinciones académicas, de grado o de interés. Es decir, en Facebook podemos conocer gente que puede ser analfabeta, con todo respeto se ha dicho, o pueden ser doctores, no hay una distinción. Las redes sociales, una de las partes que tienen en común es la ambigüedad. ¿Qué definimos como sociales? Si soy académico ya no pertenezco a la sociedad, o pertenezco a la sociedad con otra etiqueta, la sociedad académica, la sociedad histórica, la sociedad biblioteconómica, y es una suerte de sociedades que francamente no abaten el problema de ambigüedad de una red social. Entonces, en este tipo de aspectos hay que considerar que toda la evolución que tienen las redes sociales pueden cambiar de nombre, pero difícilmente pueden cambiar de uso, que es el intercambio de ideas. A veces el tipo de intercambio de ideas consiste en ¿qué estás haciendo? Y la respuesta, o cero, o no estoy haciendo nada. Es una pobreza increíble. Y naturalmente tenemos las otras, ¿no? ¿Cómo vas en el avance de tu tesis? Voy en el 5º capítulo, pero tengo muchos problemas estructurales para aterrizar el propósito. Tengo un objeto directo de mi verbo que no me convence mucho. Un tipo de contrastes. Gracias. Agradecemos su presencia en esta mesa redonda, redes sociales y metadatos, como parte del seminario de investigación de metadatos, y también a quienes nos siguen por los canales sociales del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y a nuestros participantes integrantes de la mesa, a la maestra Ángeles Medina Huerta, por favor. Al actuario Fabián Romo, muchas gracias. Y al maestro Rafael Ibarra. Les agradezco infinito su presencia en esta mesa, que uno de los objetivos también como nosotros y dedicados a la investigación, a la educación y como parte de nuestra formación es dar justamente visibilidad a los estudios, al seguimiento de las ramas de investigación y a la divulgación científica. Qué bueno que haya estos espacios y que estemos abiertos a estos eventos. Les agradecemos su infinita paciencia y presencia. Buena tarde.